Desde el año 2018, el secretario general pues me designó para coordinar un grupo de trabajo que formalmente hoy es una oficina para dar respuesta a la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Para ponerlo en perspectiva, cuando esto empezó en septiembre de 2018, éramos cerca de 2 millones de migrantes y refugiados venezolanos. En agosto de 2021, 3 años después, somos ya poco más de 5.7 millones de migrantes y refugiados venezolanos. O sea, es decir, en 3 años se ha triplicado la cantidad de venezolanos que han huido del país. Es la crisis de refugiados más grande que se haya registrado en la historia de este continente. Actualmente es la segunda crisis de migrantes y refugiados más grande del mundo, solamente superada por Siria. Para que ustedes tengan una idea, hoy hay más migrantes y refugiados venezolanos que afganos. Así de dramática es esta situación. Si la crisis en Venezuela pues se prolonga, se profundiza, y cuando hablo de la crisis, pues bien sabemos a lo que me estoy refiriendo, que es la prolongación de esta tiranía que es la responsable de la crisis humanitaria, la violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Pues para el año 2022, específicamente el primer trimestre, pudiésemos estar en 7 millones de migrantes y refugiados venezolanos, lo que sería casi un cuarto de la población, y se convertiría en la crisis de refugiados más grande del planeta. Obviamente, como toda estimación, puede ocurrir, no puede ocurrir, pero sí les quiero decir que antes del cierre de las fronteras por el COVID-19, huían 5.000 venezolanos todos los días. Una barbaridad, eso es 150.000 venezolanos al mes. Esos son 200 venezolanos por hora. Imagínense el terror de lo que significa hoy estar en Venezuela, que lo que dura este foro serían 200 venezolanos. Y no podemos quedarnos con cifras, con datos, con estadísticas. Estamos hablando de personas de tercera edad, estamos hablando de niños, de niñas, de adolescentes. Estamos hablando de personas que están diciendo que están saliendo en condiciones muy vulnerables, con enfermedades que habían sido erradicadas como la malaria y la tuberculosis. Mujeres desesperadas que caminan cientos de kilómetros para poder dar a luz en Cúcuta, Colombia, Boavista, Brasil. El 80% de las mujeres que están dando a luz en Cúcuta hoy son venezolanas. El 70% de las mujeres que están dando hoy a luz en Boavista, Brasil, son venezolanas. Nosotros hemos registrado más de 600 testimonios de migración forzosa en el último año y medio, y hay 5 razones por las cuales los venezolanos huyen. Y quizás para nosotros es algo obvio, pero para que nosotros sea obvio no quiere decir que para la comunidad internacional sea obvio. Porque, y lo digo coloquialmente, si nosotros los venezolanos, víctimas de esta tiranía, no echamos nuestro cuento, si nosotros no echamos esos cuentos, nadie lo va a echar por nosotros. Y los venezolanos hoy huyen, en primer lugar, por la emergencia humanitaria compleja, específicamente la falta de comida y la falta de medicina. El Programa Mundial de la Alimentación ha dicho que casi 10 millones de venezolanos hoy padecen de inseguridad alimentaria, es decir, 1/3 de la población no come, no tiene garantizado comer 3 veces al día, lo que la hace la población, la mayor población del hemisferio occidental en hambruna y la cuarta del mundo. A su vez, pues, esto aparte de la falta de comida, la falta de medicina. En segundo lugar, la violación sistemática a los derechos humanos. Yo no les puedo contar la cantidad de testimonios que hemos recibido de víctimas muchas veces anónimas, y Tamara sabe muy bien a lo que me refiero. Personas, por ejemplo, que trabajaban en algún momento en alguna alcaldía del PSUV, en alguna gobernación del PSUV, y le habían dicho a lo mejor para firmar alguna cuestión que era un tema de corrupción, o a lo mejor hicieron alguna crítica por lo que veían, e inmediatamente eran amenazadas, eran perseguidas, sus casas eran marcadas, sus familiares eran secuestrados. Entonces, la violación sistemática de los derechos humanos es otra razón, evidentemente, de la migración forzosa. En tercer lugar está el colapso económico. Incluso aquellos que puedan tener un trabajo en Venezuela no les es suficiente para mantener a una familia. En cuarto lugar, algo que se ha acentuado enormemente es el colapso de los servicios básicos. Son cada vez más los venezolanos que huyen al no tener acceso a agua potable, al no tener electricidad. Y en quinto lugar, un tema permanente que ha estado desde las primeras olas migratorias, la inseguridad. Venezuela es un país, lo sabemos, profundamente violento, criminalizado, no solamente de bandas organizadas, sino de grupos irregulares armados y de los propios cuerpos de seguridad, como los grupos de exterminio de las FAES, donde antes de vivir con ese miedo, la gente decide irse. El venezolano, por cierto, no huye en familia, el venezolano huye separado, y son muchas las familias que tienen años sin poderse ver. Entonces, uno de los mandatos nuestros es documentar las causas de la migración forzosa para irnos al segundo mandato, que es
justamente promover políticas en la región que protejan, que integran, que atienden a los migrantes y refugiados venezolanos, y allí se empiezan a dar pasos importantes donde países como Colombia están implementando el Estatuto Temporal de Protección, donde casi 2 millones de venezolanos se van a beneficiar. Estados Unidos está implementando el TPS. República Dominicana está ahorita en un proceso de regularización donde hay casi 120.000 venezolanos. Brasil está implementando lo que se llama la Declaración de Cartagena, que reconoce a un venezolano como refugiado, que ha sido nuestra bandera desde el inicio. El venezolano debe ser reconocido, llegue a donde llegue, como refugiado. Porque ¿qué diferencia hay un venezolano de un sirio? ¿Qué diferencia hay un venezolano de un sudanés o de un afgano? Huyen de lo que ya expliqué, de la violación sistemática de los derechos humanos, la alteración del orden público, la violencia generalizada. Y muchas veces dicen, bueno, pero eso, atender a los venezolanos fuera es olvidarse de lo interno. No, para nada. Eso es completamente falso, porque hoy necesitamos unos venezolanos que sean atendidos, que sean protegidos, que sean integrados, no solo para mejorar su condición actual, sino para el día de mañana, cuando toque reconstruir a Venezuela, tenerlos listos para ese momento, pero además para tener una diáspora organizada que también se sume a la lucha y que presione para la salida de la dictadura. La única solución para frenar este deslave humano, como yo lo llamo, es salir de la dictadura. No hay otra. No hay otra. La única solución para que dejemos de ver esas escenas tan dramáticas de venezolanos caminando por un continente, de venezolanos lanzándose al agua para tratar de llegar a una isla del Caribe, de venezolanos separándose diariamente de sus familias, la única solución pasa por salir de esta dictadura, restablecer nuestras libertades, restablecer el orden democrático, tener Estado de Derecho y tener un país de oportunidades. Mientras más se prolongue Maduro en el poder, pues lamentablemente más venezolanos van a huir. Y además, la salida de la dictadura no solamente significa frenar la migración forzosa, sino también representa incentivos para quienes, los que hoy ya estamos desterrados, podamos volver para trabajar por el país y para reconstruirnos, para reencontrarnos con nuestras familias. Así que es muy duro lo que nos ha tocado, y creo que la mayor moraleja que nos deja esta situación en Venezuela es que no hace falta guerras, conflictos armados convencionales o catástrofes naturales para que haya unas crisis de refugiados como las que estamos teniendo. La ausencia de nuestras libertades, la carencia de democracia, la ausencia de Estado de Derecho, la falta de servicios básicos, de oportunidades, puede generar una crisis de refugiados igual o peor a países que han pasado por guerras o catástrofes naturales. Y eso es lo que tiene América Latina, que preservar a aquellos países que tienen sus democracias en riesgo. La negociación y el diálogo por parte de la dictadura siempre ha sido utilizado para varios elementos. El primero, ganar tiempo. Ganando tiempo se perpetúa en el poder. Perpetuándose en el poder, la gente se desmoraliza y se termina yendo. El fracturar a los factores democráticos y también fracturar o enfriar a la comunidad internacional. Esas siempre han sido las premisas que ha utilizado Maduro. Vayámonos desde que esto empezó en los ciclos más recientes, en 2014. Como yo veo, por ejemplo, desde el diálogo en Dominicana, que hubo en el año 2017, hasta el día de hoy. Cuando hubo ese diálogo en Dominicana, había 1 millón de migrantes y refugiados venezolanos. Hoy hay casi 6 millones. Saquen ustedes la cuenta, 6 veces, del año 2017 hasta acá. Entonces, por eso es que a Maduro no le importa que el país se vacíe. Ahora, suponiendo de que se accede a una negociación, que la negociación debe ser en todo caso para que el régimen claudique, para que se vaya, para que se rinda. Bueno, ¿cuáles son las condiciones que tiene que haber? ¿Ustedes quieren revisar sanciones? Bueno, si se revisa sanciones, empezamos a expulsar cubanos de Venezuela. ¿Qué condiciones tienen que haber? Bueno, frenen el ecocidio que hay en el arco minero y en el Amazonas. ¿Qué condiciones tienen que haber? La libertad plena para todos los presos políticos, civiles y militares. ¿Qué condiciones tiene que haber? Que un escuadrón de la muerte como la de la FAES debería empezarse a desmantelar, que los colectivos armados deberían empezarse a desarmar. Esas son las condiciones, porque al final esos son los temas, entre muchos otros, que si el día de mañana se llega al Palacio de Miraflores es lo que se va a enfrentar, es lo que se va a tener que trabajar. Es decir, el día de mañana se va Maduro y cae toda la estructura criminal o buena parte de la estructura criminal y tenemos cubanos en Venezuela y tenemos mercenarios rusos y tenemos el ELN y tenemos las FAES y tenemos los colectivos armados.
Entonces, esa es la negociación en todo caso que debería haber, y lamentablemente, pues pareciera que muchos de esos temas, si no todos, están siendo completamente obviados. Entonces, ¿cómo terminó el Chapo Guzmán o cómo terminó Pablo Escobar? Es decir, son criminales que no negocian, que no son políticos, que no creen en el servicio público. Nada diferente al cartel que hoy está en Miraflores. Lo que pasa es que este es un cartel que controla las instituciones, este es un cartel que tiene minas de oro, que tiene campos gasíferos, que tiene refinerías petroleras y que tiene enquistado en el poder 22 años, y hoy se mantiene por economías ilícitas y se mantiene, como ya todos ha dicho también, por importantes actores extranjeros. Aquí hay una responsabilidad de la comunidad internacional. Esto, a diferencia de otros ciclos en el pasado, donde se sentaban en Miraflores o donde habían algunas reuniones, aquí hay un país sede, aquí hay un país que está siendo mediador, aquí hay países acompañantes y aquí hay grupos de países amigos. Entonces, lo que hoy sucede en Venezuela ya ha afectado lo suficiente a los venezolanos, ya le ha desgraciado la vida lo suficiente a millones de familias venezolanas. Pero es que lo que hoy sucede en Venezuela va más allá de lo que nos está pasando a nosotros. Esto hoy representa una seria amenaza a las democracias, la seguridad y la estabilidad del continente. Entonces, también aquí hay una responsabilidad por parte de la comunidad internacional de actuar y de poner los puntos sobre las IE al régimen en este proceso que empezó en México. Oye, no subestimemos a los venezolanos. Por cierto, además, que nadie habla como una condición, aunque no aplica para esta elección, yo estoy consciente, del voto en el exterior, porque esos casi 6 millones desterrados, quiero que sepan que casi 4 millones tienen hoy día para votar, ¿no? Pero eso nadie lo nombra. Prepárense a tener un tapón en la boca, porque si hablan, lo que les espera inmediatamente es una inhabilitación, es un exilio, una institución, es una cárcel. Entonces, a eso la verdad es que no se puede jugar. Y yo les digo algo, y esto dicen, bueno, ¿cuál es la alternativa? No hacer nada. No, es que te digo algo, no votar en dictadura es hacer política. No participar en dictadura es hacer política. Llamar a la abstención a una elección ilegítima es hacer política. La antipolítica es cuando tenemos elecciones libres, Estado de Derecho, separación de poderes, democracia, y se llama no votar. Eso sí es antipolítica, cuando no se aprecia el sistema que se puede tener, pero no es el caso de Venezuela. Entonces, cuando hay una dictadura criminal como la que hemos padecido los venezolanos, no llamar a votar es lo cónsono, es lo coherente, y sí es hacer política, porque además aquí no se han dado ningún tipo de condiciones, es ser coherente con la gente. Si no hubo condiciones en 2018 para la presidencial de Maduro, y eso le quitó toda legitimidad interna y externa, que fue la génesis del gobierno interino, si no hubo legitimidad, si no hubo las condiciones para la elección parlamentaria de diciembre de 2020, y eso es lo que le pesa hoy a Jorge Rodríguez, que se sabe ilegítimo de entrada, presidiendo ese parlamento írrito, bueno, entonces se debería continuar con la misma actuación y no llamar a votar, donde pareciera que más bien la obsesión es repartirse una torta y no lo que está padeciendo la gente.